Vamos a empezar a platicar lo que es la contabilidad electrónica. En general es un modelo de operación contable donde lo que hacemos o lo que el SAT pidió fue sustituir los registros contables que previamente se llevaban en papel o en hoja para entregar ahora archivos contables en un formato digital XML y que debemos entregarlos, depende de la periodicidad establecida, a través del buzón tributario. ¿Quiénes están obligados? En general, personas físicas y morales, los contribuyentes, y dependiendo de unas ciertas cifras que el SAT publicó, podemos utilizar la contabilidad electrónica u otras soluciones que el SAT ofrece. Los lineamientos generales los vamos a encontrar en el anexo 24 de la resolución de miscelánea fiscal. Es de carácter obligatorio y originalmente se liberó con una versión 1.1 y en 2017 el SAT sacó una versión 1.3 con algunos detalles a cubrir adicionales. La publicación del anexo básicamente nos dio a conocer criterios como el código agrupador, la naturaleza de las cuentas y el esquema de 5 archivos XML que integran en conjunto lo que el SAT nos puede requerir en la contabilidad electrónica. ¿Qué es importante mencionar? Que la omisión del cumplimiento de la entrega de estos reportes nos va a generar multas o sanciones. Estas multas y sanciones están claramente establecidas y son montos económicos que podrían decir, en general podría decir que podrían ir de los 5,000 pesos a 50,000 o dependiendo de la omisión que tengamos. Vamos a platicar entonces, vamos a empezar con la solución de la contabilidad electrónica estándar de SAP. ¿Cuándo surge o por qué surge la contabilidad electrónica en SAP? Surge porque indiscutiblemente la tecnología se ha vuelto un aliado para todas las empresas, para todos los negocios, sean medianos, sean grandes. Y esto nos sirve para el registro y procesamiento de la información diaria, de las operaciones que generamos día con día y que tenemos que llevar registros contables. En este caso, los sistemas nos ayudan a registrar la información y generar de manera eficiente o práctica, de una manera más veloz también, los reportes o información que nos permitan, en este caso de la contabilidad electrónica específico, cumplir con las obligaciones que tenemos y en general nos permiten realizar análisis o apoyar la toma de decisiones. Con esto en mente, SAP, y apoyando como lo ha hecho siempre la localización por país, es que libera la versión estándar de la contabilidad electrónica, con algunos tropiezos al inicio, pero básicamente ya en un esquema estándar el día de hoy. Esto es, digamos, el preámbulo y vamos a platicar ya en sí de los generales de la solución de contabilidad electrónica de SAP. La solución es exclusiva para México. Es una solución que se implementa a través de notas. Ahí está nada más la principal. Se requiere de la estructura de balance propia, de una configuración propia para generar estos reportes. Más al ratito vamos a platicar más adelante del detalle de estos temas. Y es importante saber que cuenta con la generación de 4 de los 5 archivos que el anexo 24 establece. Estos 4 reportes son el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación, el auxiliar de cuentas y las pólizas del periodo. Ahí podemos ver que deja fuera lo que el SAT estableció como el auxiliar de folios. Más adelante vamos a ver cuál es la base sobre la cual SAP no lo genera, pero bueno, es importante saber que tiene 4 de los 5 reportes. Y muy importante, que dispone de campos específicos configurables en SAP para contener la información fiscal del UID de los FDIs recibidos o generados. Igualmente, para ciertos casos, tenemos el campo establecido para el RFC. En cualquier momento, siéntanse libres de tener alguna pregunta. Voy a empezar un poquito con la funcionalidad o los requerimientos que tiene la solución de contabilidad electrónica. Primero y antes que nada, debemos definir una estructura de balance que va a ser en la que nosotros vamos a clasificar cada empresa conforme a su conocimiento y a su operación, las cuentas con un código agrupador y una naturaleza. Este código agrupador que está publicado en el anexo 24, lo que le permite al SAT es tener una equivalencia del catálogo del plan de cuentas que cada empresa maneja
con el código agrupador que él expone y que él publica, de manera que ya el inicio o el principio contable de las cuentas ya no sea un tema para interpretar en el SAT. Ellos van a interpretar y a clasificar la información que nosotros enviemos a través de este código agrupador. Y la naturaleza es un criterio sencillo, que es el origen de las cuentas, acreedoras o deudoras. En este caso, para SAP, el requisito inicial es que creemos una estructura de balance con todas las cuentas de mayor de nuestra contabilidad y que las hagamos la correlación con lo que está publicado en el anexo 24. Es importante comentar, por ahí el SAT define que hay cuentas y subcuentas y puede manejar diferentes niveles. Sin embargo, todos los que estamos hoy en día operando SAP sabemos que no tenemos subcuentas y que presentamos la información a un solo nivel, el nivel principal. Voy a hablar un poquito técnicamente de lo que es ya en SAP la estructura de balance. Esta estructura de balance, recordemos que se crea a nivel plan de cuentas y que se adaptó para la contabilidad electrónica unos campos que nos van a permitir tener el código agrupador y la naturaleza. Aquí en las pantallas podemos ver, evidentemente en un resumen, lo que es la funcionalidad en SAP. Mi primer requisito, paso 1, es crear esta estructura de balance a nivel plan de cuentas. Esto significa que todas las sociedades que están operando con este plan de cuentas y que estén en México y tengan el requisito legal de la contabilidad electrónica van a poder utilizar esta misma estructura. ¿De qué se trata? Que esta estructura sea una copia o sea, digamos, la representación del anexo 24 conforme a nuestra operación. Si vemos en la segunda imagen, tenemos lo que es la clasificación conforme el SAT lo publicó, la clasificación de código agrupado 101.01, caja y efectivo, su naturaleza es deudor, etc. ¿Cómo creamos esta estructura? A nivel plan de cuentas e integramos, al final de tener ya la estructura, integramos las cuentas contables que corresponden a cada una de estas clasificaciones. Si se dan cuenta, aquí en la última pantalla tengo el detalle, el 102.1 que es el código agrupador, el nombre, es importante la naturaleza y el nombre que el SAT está publicando. No es el de mis cuentas, no es una descripción que yo tenga en mi catálogo, en mi dato maestro de cuentas de mayor. Es la definición que tiene el SAT publicada para estos códigos agrupadores e integramos todas las cuentas que vamos a presentar en la contabilidad electrónica. Las transacciones ahí son transacciones estándares, OB58 y FS2. Ahora, hablando un poquito más ya de como tal, la estructura de la transacción de la contabilidad electrónica, nos permite determinar la necesidad que tengo. Si quiero generar el reporte de plan de cuentas, el de saltos, anoto o registro diarios el de pólizas y la contabilidad auxiliar. Me da los parámetros generales donde dependiendo del reporte que yo seleccione, voy a tener que ingresar la estructura de balance que generé para este tema. La estructura de balance, de hecho, recordemos que es un paso inicial y se tendría que actualizar cada vez que yo tenga una nueva cuenta de mayo. Entonces, los parámetros de la selección general me van a venir, pues, ya sea el periodo, fechas, ciertos filtros, ya sea por cuentas, por clases de documento. Dependiendo del reporte, la transacción va activando o desactivando ciertas secciones de la misma. Puede utilizar o puede trabajar con el plan de cuentas primario o el plan de cuentas de país. Esta funcionalidad que SAP nos da para operar, lo mismo la considera dentro de la contabilidad electrónica. Y finalmente me va a dar la opción para descargar el archivo XML con las características definidas en el esquema del anexo 24. Vamos a entrar un poquito a detalle de cómo está la funcionalidad. Si tienen alguna pregunta, Sergio, me ayudas, por favor. Hola. ¿Sí?
Bueno, si no hay preguntas, sigo entonces. Adelante. Los reportes. Los reportes de la contabilidad electrónica nos permite presentar el plan de cuentas o catálogo de cuentas, y esto es la manera, lo hace con el fin de presentar de una manera estandarizada nuestros registros contables al SAT, y se basa prácticamente en el requisito inicial, que fue la estructura de balance. Se entrega una vez al inicio y cada vez que sea modificada esta estructura. Se puede utilizar con plan de cuentas primario de país y se descarga en archivo XML a fichero. Estos dos puntos que están en negritas significa que es para todos los reportes. Una vez que nosotros tenemos la selección de los parámetros generales, vamos a recibir como resultado para revisión este reporte, como está en la imagen, en donde nos va a permitir visualizar precisamente todas las cuentas que nosotros tenemos. El nivel 2 es el único que presentaremos, con su clasificación en código agrupador y en naturaleza. Aquí nosotros podemos ver que la información sí se encuentra conforme al texto de la cuenta de mayor. Dentro de los reportes tenemos también el saldo de cuenta, como SAT lo presenta, o lo que es nuestra balanza de comprobación. Este reporte básicamente va a enlistar los saldos y movimientos de todas las cuentas que tenemos dadas de alta en la estructura de balance, y verifica que los saldos deudores y acreedores sumen lo mismo. En este caso, la entrega es mensual, y SAP también permite el uso como una funcionalidad propia de el año natural o el ejercicio desplazado. Es decir, hay empresas que por la naturaleza de la misma, por corporativos en el extranjero, de repente el año fiscal es diferente al natural. No corre de enero a diciembre, sino que quizá corra de junio a mayo. Entonces, esa configuración como tal ya la tenemos en nuestro sistema y operamos regularmente con ella. Entonces, al momento de presentar la información en la contabilidad electrónica, nos permite traer al reporte esa funcionalidad, es decir, seleccionar si voy a presentar la información con año natural o con ejercicio desplazado. Recordemos que el SAT nos pide los ejercicios conforme a la estructura financiera del 1 al 12, del periodo 1 al periodo 12, significando esto enero a diciembre, y nos da por ahí la posibilidad de presentar alguna corrección o periodos de ajuste del 13. Este último periodo 13 en SAP te va a resumir o te va a considerar lo que nosotros manejamos como el periodo 13 al 16, donde realizamos ajustes. Esto es para la balanza de comprobación. Evidentemente, cuadra con los reportes estándares de SAP, donde tú podrías revisar que la información está prácticamente, debidamente cuadrada. Vamos a hablar ahora del auxiliar de cuentas. Este es el detalle de documentos por cada una de las cuentas que nos resume el total de los movimientos ocurridos en un periodo determinado. Ya nosotros mandamos la balanza. Entonces, de repente, 2 meses después, 1 año después, puede el SAT pedirnos una entrega específica de este tipo de reporte, y nos lo puede hacer por un tema de auditoría, un acto de fiscalización, devolución de impuestos, algún evento que detone la petición del reporte. Este reporte, como lo podemos ver en la pantalla, nos va a mostrar por cada cuenta los documentos que tenemos registrados en SAP con el periodo determinado. Igualmente se baja un XML, permite el uso de plan de cuentas de país o el operativo, y tiene filtros especiales específicos por cuenta de mayo. Ahora, vamos a hablar un poquito, hasta aquí no hay dudas porque viene el reporte, pues el más extenso, el que sabemos que viene más detallado y el que nos pide más información dentro de este anexo 24. A ver, aquí nos hacen una pregunta, Angie. Nos preguntan, ¿el plan de cuenta de país a qué se refiere? Nosotros podemos operar en SAP con 2 planes de cuenta. Tenemos el plan de cuentas operativo. Vamos a suponer que yo tengo un corporativo
en Europa, y entonces él viene y voy a tener aquí ahora SAP en México, tiene una oficina. Entonces viene y tengo un plan de cuentas que es del corporativo. ¿Puedo adaptarme a ese plan de cuentas? Sí. ¿Puedo tener un plan de cuentas propio para México? Es decir, con a lo mejor la numeración de lo que es los criterios contables, y yo ya he operado con mis cuentas en México desde hace 15 años, entonces yo prefiero tener un plan de cuentas específico de país que va a estar ligado al plan operativo y que me va a permitir presentar la contabilidad electrónica con estas cuentas con las que yo tengo conocimiento, tengo el día a día, regularidad en la operación. Sin embargo, va ligado al plan de cuentas operativo. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. Dice, si tengo varias sociedades que comparten el mismo plan de cuenta, ¿tengo que tener diferentes estructuras o una sola? La respuesta sería, no necesariamente, o sea, en realidad necesitarías tener uno solo. ¿Qué es lo que nos ha sucedido en algunos proyectos? Tú necesitas una estructura en donde des de alta todas las cuentas de tu plan de cuentas y los clasifiques, código agrupador y naturaliza. Pero por alguna razón hemos tenido clientes que una sociedad igual en México tiene un giro totalmente diferente a otra igualmente en México y requieren clasificar ciertas cuentas con un código agrupador diferente. Entonces, ahí, ¿qué tendrías que hacer? Generar una estructura de balance para la sociedad 1 con las características de clasificación que te sirven para esta sociedad, y un plan de cuentas 2, una estructura, perdón, de balance 2 con todas las cuentas que tiene la sociedad 2 con las características del código agrupador y naturaleza que necesites. Lo he visto solamente una vez en mi experiencia, tenemos otros clientes que no, yo los llevé, pero sí se puede. No, lo normal es que con una sola estructura manejes tu contabilidad electrónica. Solo en ese caso necesitarías tener 2 o 3 o las que fueran necesarias. Muy bien, gracias, Angie. Adelante. Continuamos entonces. Vamos a hablar del reporte de pólizas. El reporte de pólizas es la información, es lo que nos pide el SAT, con la información más detallada de las pólizas del periodo. Este reporte maneja rangos de fechas y nos lo pide básicamente por su relación con el folio fiscal o el UID, como lo conocemos. ¿Qué me va a pedir el SAT? Me va a pedir a solicitud, o sea, no tengo que entregarlo de manera mensual, sino igualmente por algún requerimiento específico. Y me va a requerir en SAP muchas actividades. Una, por ejemplo, va a ser una actualización de datos maestros. Voy a tener que revisar que la información, o asegurar que la información fiscal de clientes y proveedores se encuentre en SAP en campos específicamente definidos, incluso donde hay más de una opción de campos, por ejemplo, de RFC. SAP establece el uso únicamente de 2 campos. Si tenemos información en otros campos dentro de nuestro sistema, habría que valorar si vale la pena cambiar ese RFC a los campos establecidos para la contabilidad electrónica, o si podemos meter alguna ampliación o BADI que ya están publicadas por SAP para ir a tomar información, por ejemplo, de otros campos, hablando del RFC. Hablaba también de información bancaria. La información bancaria debe de estar dentro de los datos maestros de clientes y proveedores. ¿Para qué? Para que cuando yo haga uso de la información o de las transacciones operativas en SAP, esa información viaje y se mantenga o se guarde en las tablas necesarias, de donde posteriormente la contabilidad electrónica va a venir y va a obtener información. Este prerequisito es muy importante porque una vez que estás andando una contabilidad electrónica, los campos obligatorios al momento de subir al validador del SAT tus reportes te mandan infinidad de errores y de rojos, ¿verdad? Entonces es importante considerar que previo a la implementación tenemos que considerar que lleva un tiempo esta actualización o revisión de los datos fiscales para información básicamente de bancos, proveedores y clientes.
¿Y qué pasa con el folio fiscal, el UID? Bueno, el folio fiscal es el identificador único que lo podemos encontrar en estos FDIs y que la contabilidad electrónica pues lo marca indiscutiblemente como el tema principal a presentar. Es importante mencionar que la contabilidad electrónica estándar no tiene considerado en su alcance la presentación de múltiples UIDs. ¿Dónde podemos encontrar o dónde es que vamos a encontrar estos múltiples UIDs? Vamos a hablar del folio fiscal. El folio fiscal se encuentra en las facturas de clientes, puede ser la propia factura, notas de débito, facturas de proveedores, notas de crédito, comprobantes de gastos de viaje, los comprobantes de nómina y el recibo electrónico para clientes y proveedores. El último CFDI por ahí que ha sido liberado. ¿Qué pasa con este folio fiscal? Que podemos encontrarlo en una relación 1 a 1, es decir, un único identificador dentro de un archivo CFDI que corresponda a un documento en SAP. Por ejemplo, la factura de un proveedor. Yo voy a tener mi registro, ya sea a través del módulo financiero o a través del módulo de MM, y voy a tener una factura de mi proveedor. En ese caso, el CFDI que me expidió mi proveedor va a ser un único identificador que va a estar soportando una póliza de SAP. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los comprobantes de nómina? Ahí vamos a suponer que estoy usando lo que es el registro de la nómina a través de una póliza solamente financiera. Esa póliza va a amparar más de un CFDI de comprobante de nómina. Entonces, al momento que yo lo reporte, voy a reportar los NUIDs que correspondan junto con los datos fiscales de RFC, monto del CFDI, etcétera, los datos que el SAT me pide en el reporte de pólizas, y los voy a mandar múltiples. Es decir, una sola póliza de SAP va a traer más de un UID. Eso al día de hoy la contabilidad electrónica no lo contempla, sin embargo, tenemos ahí ya dentro de la solución propia de Lean, tenemos la presentación o las ampliaciones necesarias para presentarlo. Igualmente, hablando del campo estándar del UID, es otro prerequisito importante a considerar. Este campo del UID es una configuración que SAP tiene ya predeterminada en los diferentes módulos y que tiene una configuración de un campo específico. ¿Cómo lo considera o a partir de dónde parte la presentación de los reportes de la contabilidad electrónica? Parte de un llenado manual, o de decir que la información se encuentra en los campos. SAP te abre la puerta para decir, yo no voy a llenar de manera automática la información, pero te doy estas ventanas, te doy estas ampliaciones para que tú puedas generarlo a través de un programa propio o de algún medio donde tú traigas la información más rápido. Aquí estoy presentando algunas pantallas de SAP donde vemos la facturación, en este caso desde el módulo de ventas, y con los campos estándares donde supone SAP que se va a encontrar la información y de donde la va a venir a tomar. Y de este lado tengo otra pantalla, en este caso es una factura financiera, donde igualmente tengo los campos establecidos. Esto sucede igual para el módulo de materiales, para traer el UID en un campo específico. Sergio, ¿tenías alguna duda? Sí, tenemos algunas preguntas, te las indico. La primera dice, ¿sobre los reportes pueden ser emitidos sin generar el XML? Emitidos a la vista, sí. O sea, tú puedes recibir de todos los reportes la vista, digamos, para revisión. Tú, en un paso posterior, de hecho, en esta pantalla que me regresé, vemos aquí arriba, abajo del título, un
un botón donde tiene el disco para guardar. En ese caso es donde el siguiente paso es guardar la información y la genera en los XML. Tú tienes ahí la posibilidad de generar tu fichero y te va a bajar la información, pero a lo mejor habría que aclarar un poquito más la pregunta, porque la otra es la cuestión de nada más la visualización, pero el resultado final de la contabilidad electrónica son los archivos XML. A lo mejor si nos aclaran un poquito más la pregunta, Sergio. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los nombres técnicos de los campos en donde guarda el UUID? Aquí tenía algunas pantallas, por ejemplo, el YUUD es el campo estándar que considera para los documentos tanto desde SD como de FI. El DMM es una nota específica, diferente, no es configuración especial en el módulo, sino es una nota. Y pues digamos, también existe el YRFC, que es el campo específico para el RFC. Hay una nota para la configuración de los campos también. Ok. Siguiente. Una vez que se captura el UUID, ¿es posible modificarlo? Sí, son campos modificables, son campos texto de cabecera, más no significa que es el campo de texto de la cabecera. Son modificables, sí, y puede ser múltiple. Ahí guardan desde un UID hasta múltiples UIDs. Ok, siguiente pregunta. ¿El campo del UID dispuesto por SAP lo puedo ubicar en alguna tabla o solo es un dato en el documento? Es un dato en el documento, en realidad se busca por función, por eso hacía un poquito a lo mejor la aclaración del campo. No es el campo texto de la cabecera, donde regularmente confundimos que pudiera estar en la BKPF o en las tablas de cabecera de los demás módulos. Es un texto, es un campo texto que se encuentra en una tabla escondida, por decirlo así, de SAP y que se busca a través de una función. De acuerdo. Y de hecho nos llegó una otra pregunta de este tipo que dice si este campo UID se guarda en alguna tabla. Es lo que acabas de mencionar, ¿no? Es correcto. Siguiente pregunta. ¿Es necesario que el CFDI de nómina contenga el número de documento, periodo contable y año contable para temas de contabilidad electrónica? Es necesario que, para hacer la relación, o se refieren al XML. No menciona. Solo menciona. Bueno, Es necesario que el CFDI si nos pueden declarar la persona que hizo esta pregunta, si nos pueden ampliar un poquito, por favor. Si quieres paso a la siguiente. La recomendación de SAP es que el UID sea un campo de cabecera. es el campo estándar. Okay. Y no está en la cabecera. Repito, porque sí, eso causa mucha confusión. No Texto es de un cabecera. campo que se encuentre en la cabecera, es un texto, es Texto un de campo cabecera. texto. Sí, Okay. no se encuentra en las tablas BKPF, no se encuentra en las tablas de cabecera de los diferentes módulos. Ok. En la contabilidad electrónica es requisito para el SAT tener el UID de recibo de nómina y el documento contable en el que se generó ese recibo. Sí, sí, la nómina, a ver si estoy entendiendo, quizá tiene que ver con la pregunta anterior. Las pólizas de nómina se tienen que registrar o se tienen que reportar en pólizas. Y como propia característica del reporte, debiera llevar los UIDs. Ahí a lo mejor voy a hacer un paréntesis y voy a aprovechar. ¿Por qué SAP no nos da el auxiliar de folios? Porque SAP supone, o su solución está basada en que el UID lo tienes dentro de SAP. Entonces, tú en el reporte de pólizas, en una póliza de nómina, por ejemplo, o acorde a la pregunta, yo voy a reportar una póliza de nómina con 500 UIDs, con 500 RFCs y con 500 importes de CFDI que corresponden a los 500 empleados de esa quincena 1. ¿Ok? Entonces yo voy a presentar ese múltiple UID en el reporte de pólizas
Y SAP por eso es que sustenta que no nos da la opción de generar el reporte de auxiliar de folios, porque el UID, que es lo que el auxiliar de folios, si no los tuvieras dentro de tu sistema, tendría que generar. Es decir, que yo a través de un sistema satélite podría traer la información de mis folios fiscales y presentarlo por fuera. Pero si en pólizas presento el UID, es por lo que, así es como soporta el no darnos el reporte de auxiliar de folios. Hay diferentes puntos de vista, entonces, pero sí, básicamente eso de folios se presenta en el reporte de pólizas y se reporta con los múltiples UIDs de las pólizas de nómina, igual que gastos de viaje. Es algo similar. Ok, gracias. Dice, los campos del UID, al ser modificables, ¿no se pone en riesgo la integridad? Y aunado a esta pregunta, ¿se puede cerrar el campo UID, es decir, para que no sea modificable? Nos han pedido en algún proyecto esto, nos lo pidieron, mas al final decidieron no hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente es muy objetiva la pregunta, si no hubiera alguna, pues vamos, falta de integridad en la información. Sin embargo, sucede que muchos clientes o muchas empresas lo que hacen es que pues el llenado lo consideran manual. Y cuando tú tienes un llenado manual, guardas la información y si te equivocaste, recordamos que es un número ahí pues algo complicado, entonces la opción de modificarlo está disponible, habría que tener mucho cuidado, por eso se recomienda no un llenado manual, sino un llenado automático, en donde pues tendrías menos riesgos. Sin embargo, la opción de modificarse está ahí. Finalmente, con el cliente que lo había pedido, no se realizó. Finalmente sí lo quiso abierto. Ok. Siguiente pregunta. ¿Existe una función estándar para identificar el UUID? ¿Y cuál sería esta función? Es el read text. Esa es la función. Y tiene una serie, en el fondo sí hay una tabla donde tiene ciertos parámetros donde te puede permitir accesar a la información, pero no tengo ahorita el dato a la mano. Ahí me apoyo mucho con consultora VAP. De acuerdo, gracias. La configuración de los campos UID son solo los módulos SD, MM y FI. Por estándar, sí. Ahorita hay unas notas que están tratando de hacer esta integración igualmente con Concur. Y básicamente, pues habría que ver de qué otro tipo de módulos estaríamos hablando. De acuerdo. ¿A qué se refiere ser llenado por programa propio? Vamos a hablar en las siguientes diapositivas de lo que nos referimos a un programa propio. SAP te da la opción, te dice, mi llenado es manual o considero que parto desde ahí, pero si tú tienes un programa o algún medio de llevar el UID automáticamente, está permitido. Es decir, está conforme a las mejores prácticas, el código autorizado, etc. Ok, una última pregunta antes de que continúes. En el XML de nómina se requiere incluir el UID y documentos SAP relacionado. Sí, en el reporte de pólizas no tengo la respuesta para el CFDI de nómina. No lo genero, digamos, yo el CFDI de nómina que le generas a tus empleados, no tengo el conocimiento. En el CFDI, en el XML de pólizas de la contabilidad electrónica se deben reportar. De acuerdo. Pues entonces continuemos, Angie. Perfecto. Entonces, ahí la pregunta, ¿qué podemos hacer aparte de la contabilidad electrónica estándar de SAP que nos resuelve mucho de lo que es la obligación de la contabilidad electrónica con referencia al anexo 24? Podemos complementar esas pequeñas omisiones que SAP no estableció porque los procesos no son
genéricos para todo el tipo de empresa y lo podemos complementar con una solución, por ejemplo, en este caso, de gestión de CFDIs. Esta solución es propia de Link y es una solución que nosotros en las implementaciones fiscales de contabilidad electrónica siempre vamos de la mano y la llevamos con la contabilidad estándar. ¿Cómo podemos traer a SAP los datos fiscales? Todos esos XML que yo estoy recibiendo de mis proveedores, que estoy emitiendo para mis clientes, que recibo y que genero con el recibo de pago electrónico. ¿Cómo puedo traerlos a mi sistema? El SAT te pide que la información fiscal se encuentre en tu sistema de manera que la puedas relacionar con el número de póliza. Entonces, ¿cómo puedo traer esta información? Una solución es un programa que tenemos en donde vamos a tener 3 funcionalidades. La lectura de la información que viene dentro del archivo XML de acreedores, deudores, nómina y gastos de viaje. Y posteriormente la vamos a relacionar con una póliza, con la póliza de SAP que le corresponda, guardando la información en los campos especificados, obviamente para ello, los campos estándares, y finalmente a través de presentar una bitácora que te permita llevar, digamos, un seguimiento de lo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero básicamente con lo que es la solución? Además de este registro de datos fiscales, me va a dar la oportunidad de tener flexibilidad con los procesos actuales que yo llevo para recopilar la información fiscal de mi empresa. ¿A qué me refiero? Aquí estoy viendo en la imagen que tengo una lectura de XML de acreedores, puedo seleccionar deudores, nómina o gastos de viaje. ¿Qué sucede si yo a lo mejor en la lectura, pues ya no requiero leer porque tengo facturación electrónica dentro de SAP? Ya no voy a hacer lectura de XML porque mi módulo o mi facturación electrónica de SAP ya tiene los FDIs dentro de mi sistema. Entonces, es flexible, puedo utilizarla para los FDIs que se presentan o puedo utilizar los que sean necesarios. Voy a ir al detalle. ¿Cómo puedo hacer la lectura de los XML? Hay diferentes maneras. La más simple o la que todos podemos hacer es tener en un servidor, no necesariamente el de SAP, puede ser otro servidor, unas carpetas, es decir, unas carpetas donde yo pueda colectar de manera mensual todos los FDIs que recibo de proveedores. A lo mejor hoy los estoy recibiendo unos por correo, otros se lo dan a la otra área, en lugar de mandármelas a lo mejor a cuentas por pagar, se las mandan al almacén, el de almacén ya me tiene que estar aquí, de repente a final de mes me quedan facturas que no tengo el UID. Entonces, lo que estamos buscando es que dentro de las empresas se pudiera tener una opción muy viable, es carpetas dentro de un servidor que se administren de manera mensual, obviamente con la descripción de la sociedad, o sea, que estuvieran separados por sociedad, ejercicio y mes, y pudieras tener ahí todos los XML que bajas quizás de las aplicaciones de CFDIs que podemos descargar o que en lugar de que todo el mundo los reciba, los podamos tener ahí. Clientes, proveedores, nómina y gastos de viaje. ¿Qué es lo que hace esta lectura? Además de ir a los datos fiscales y traerlos a SAP, es primeramente hacer la validación del UID. ¿Para qué? Para que no haya dobles registros dentro de SAP y para que los XML sean vigentes o sean válidos dentro del SAT. Entonces, al momento que yo voy y leo los XML de la carpeta, voy a suponer de acreedores, voy a revisar que sea vigente y sea válido en SAT directamente y voy a evitar que haya carga doble. Voy a suponer que por alguna razón un proveedor o en gastos de viaje, un empleado ahorita metió por error una factura y la semana que entra que vuelve a hacer su comprobación de viajes, vuelve a meter la misma factura. Al momento de la lectura no me va a permitir, me va a mandar el error correspondiente de que el UID ya existe dentro de SAP, todavía a un nivel de tabla, todavía no lo tengo vinculado a un documento contable, sino que lo tengo nada más dentro de SAP. ¿Qué voy a traer a SAP? Toda la información fiscal que trae el CFDI y la voy a guardar por ahora dentro de SAP.
¿Cómo puede venir también? Puede venir, a lo mejor yo tengo mis gastos de viaje ya en un sistema que es externo a SAP y yo tengo ya un archivo TXT que traigo a SAP y algunos me crean ya la póliza de comprobación de gastos, algunos nada más me llenan cierta información. ¿Podemos traer esa información a los campos estándares? Sí. O sea, ¿a qué me refiero con flexibilidad? Que dependiendo donde tú tengas o cómo es el día de hoy que tú colectas estos FDIs, se adapta la solución para traer la información al sistema y poderla vincular a las pólizas correspondientes en SAP y presentarlas finalmente en la contabilidad electrónica. Otra forma es el portal de proveedores. Hay diferentes tipos de portales, algunos te traen la contabilización ya de la póliza en SAP y los datos propios, hay unos que nada más contienen información y no te las están trayendo SAP. O sea, aquí es un tema obviamente de revisar la operación de cada uno, pero es bastante flexible la solución que tenemos. Una vez que di lectura y traje a SAP la información de los FDIs, voy a relacionarla a la póliza que le corresponda. Puede ser un solo UID a una póliza en SAP, como lo habíamos platicado, por ejemplo, clientes o proveedores, o puede ser varios UIDs o varios CFDIs a una sola póliza. Esta relación se va a dar a través de una referencia única. Esta referencia única se va a determinar a través de tu procedimiento diario, de la forma de operar. Vamos a buscar la manera de que esa referencia única se encuentre en tu documento contable, de manera que al momento de hacer la vinculación masiva, es decir, del periodo, podamos hacer junto con validaciones de RFC, ejercicio, importe, alguna otra validación que se requiera, haga esta liga o esta relación entre los UIDs que tenemos ya grabados en el sistema, los datos fiscales, a la póliza de SAP. En la pantalla de acá abajo vemos que tengo ya la tabla con la información contable, con la información fiscal de los FDIs que obtuve de la funcionalidad de la lectura y que ahorita en la vinculación o en la relación a póliza SAP ya tengo al final el número de documento con el que se relacionó este CFDI con todos sus datos fiscales. Y que si yo voy a este documento contable dentro de SAP, ya encuentro la información en los campos estándares de SAP. A esto se refiere la relación. La última funcionalidad es el reporte. ¿Qué pasa con el reporte? De repente tenemos tantos FDIs, dependiendo del volumen y de la forma en la que los vamos recibiendo, etcétera, que no sabemos o tenemos la duda o el proceso de revisión de si toda mi información que voy a mandar en este reporte de pólizas que me solicitó el SAT va completa. Si tengo todos los XML relacionados a mi sistema de NSAP, a la póliza, o no lo tengo. Entonces, este reporte me sirve como una auditoría interna, en donde yo voy a tener conocimiento de cuáles son todos esos CFDIs que aún no tengo relacionados a mis pólizas en SAP y revisar si es por una cuestión de que el proveedor, de que se registró en el área, desde el almacén no me han pasado la factura y no ha llegado acá a finanzas y por eso ya tengo yo un CFDI, pero no tengo el documento en SAP, o quizá tengo un error de RFC en mis datos maestros y no me está permitiendo relacionar esa póliza con ese CFDI. O sea, es una auditoría interna para asegurar que los reportes se envían completos y con la información correspondiente entre mi sistema y los FDIs que recibo o que emito. Esa es la solución Vintage que le llamamos de gestión de CFDIs, que es flexible y que se puede adaptar a los procesos de las empresas. Voy a hablar finalmente de lo que es el reporte del auxiliar de folios. Comentaba pues la explicación que SAP da para no tenerlo. Esto es porque considera que ya se encuentra la información fiscal dentro de SAP. Sin embargo, hay clientes que quieren cumplir cabalmente con los 5 reportes que la contabilidad electrónica menciona en el anexo 24. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos, ya como tienes los 4 reportes dentro de SAP, tenemos un reporte de auxiliar de folios que te presenta la información conforme al formato y sintaxis definida por el SAT, que es obviamente totalmente conforme al reporte de pólizas
estándar, es decir, que si a mí me piden información del reporte de pólizas y sobre, de repente, el requerimiento es que entregue un auxiliar de folios, va a ser idéntico, excepto evidentemente por la forma o por el formato y la sintaxis, pero va a mantener la misma información. No va a haber incongruencia o no hay, o sea, no hay información diferente. Y finalmente se descarga igualmente a un archivo XML. Entonces, los clientes que quieren tener los 5 reportes y entregar la información en el reporte que lo solicita el SAT, pueden contar con este reporte como parte de la solución que entregamos dentro del MIC. Tengo aquí un resumen, Sergio, no sé si tengas preguntas o cierro y vemos ya finalmente las preguntas. Si quieres, cierra y ya hacemos las preguntas. Ok, entonces voy a hacer un resumen de lo que platicamos. Es un tema demasiado extenso bueno, pues que no alcanza quizá en una hora, pero vamos a hablar un poquito del resumen. Esta solución de contabilidad electrónica y las soluciones propias de Link funcionan tanto para los que ya tienen contabilidad electrónica como para los que vamos apenas empezando. Si tú tienes contabilidad, puedes agregar la gestión de CFDIs para facilitarte el manejo de estos archivos XML, puedes adicionar el auxiliar de folios, no te va a hacer ningún corto con la contabilidad estándar que tenemos. Entonces vamos a resumir. Solución estándar de SAP me va a entregar 4 de los 5 reportes que están publicados en el anexo 24. Tiene ciertos prerequisitos, como es la estructura de balance, que tiene que ser específica para la presentación de la contabilidad electrónica, y considera la información registrada de manera manual en los campos estándares que tiene SAP. No la va a llenar de ninguna manera automáticamente, mas sí permite que tú tengas una solución que te apoye. No contempla la presentación de múltiples UIDs, lo cual tiene forzosamente que ampliarse, porque los reportes, ya sea el de folios o el de pólizas, debe presentar esta información con múltiples UIDs. La solución que complementa y que te está ofreciendo Lintech es la gestión de los FDIs. Esto es para integrar de manera automática la información fiscal al sistema, relacionarla con los registros contables de manera automática y te permite hacer una auditoría interna de la gestión de CFDIs y de la entrega de información al SAT. ¿Qué más tenemos dentro de las soluciones propias o específicas? Es la presentación del múltiple UID. Se presenta esta información en reporte de pólizas y básicamente estamos hablando de lo que se refiere a nómina, gastos de viaje, todas esas operaciones que me requieren el múltiple UID. Y finalmente, pues tú cerrarías, digamos, el cumplimiento al 100% con los reportes requeridos en el anexo 24 con el reporte de auxiliar de folios que te va a garantizar la entrega totalmente relacionada a lo que el auxiliar, a lo que el reporte de pólizas, balanzas, etcétera, de la solución estándar te presenta. Pues básicamente con esto, Sergio, estaría terminando o cerrando el resumen. Gracias, Angie. Pasamos a algunas preguntas. Mira, nos comentan, ¿puedo tener N estructuras de balances? ¿No es así? ¿Esto para un mismo plan de cuentas? Es correcto. Y esto solo va a aplicar básicamente si tienes la necesidad de clasificar tus cuentas de mayor diferente en la sociedad 1 que en la sociedad 2. Si tu operación es la misma en las N sociedades que pudieras tener México, obviamente hablemos, solo aplica para México. Si tuvieras la misma operación y tus cuentas tienen la misma clasificación de código agrupador y naturaleza, no es necesario tener más de una estructura. Recordemos que la estructura se va a actualizar cada vez, digamos que dentro del checklist de creación de cuenta, tú vas a ir a actualizar tu estructura de balance, la cual se actualiza y se transporta. Entonces ahí, digamos, es una sola estructura preferentemente, es necesaria más de una cuando la clasificación es específica por sociedad. De acuerdo. Nos preguntan, ¿cómo se pueden ingresar 2 o más UID en ese campo estándar? El campo estándar lo permite. Ese campo texto
digamos que no es como el texto de cabecera, que tiene una longitud definida o predeterminada. Ese campo texto, si tú ingresas en la sección de tu póliza detalles textos, los usamos para muchas otras cosas, pero los propios de la contabilidad electrónica, tú puedes ingresar el primer dato y posteriormente te vas a más información, vamos, y puedes meter múltiples UID. Evidentemente los separadores se hacen de manera específica para que al momento de que presentemos en la contabilidad electrónica la información de múltiple UID a una sola póliza, coincida la información del UID 1 con el RFC 1 y con el importe del CFDI 1. El UID 2 con el RFC 2 y con el importe del CFDI 2. Es decir, de los 100 empleados, de los 500, de los que sea, la información sea relacionada correctamente. De acuerdo. Una pregunta más. ¿Cómo podría ser un llenado automático del UUID? Una manera es con la solución que hoy platicamos, la solución de gestión de CFDIs de Vintage, donde vayas a leer la información de los CFDIs, traigas la información a tablas Z. El primer paso es una tabla Z, evidentemente es un programa diferente que no está relacionado a la contabilidad propiamente. Y una vez que traigas la información con una referencia específica y las validaciones de RFC, ejercicio, importe, lo que sea necesario, puedas hacer esta relación en volumen. Haz de cuenta, voy a suponer al final del mes, voy a hacer la relación de todos los FDIs que llené a mis pólizas del periodo. Y entonces en un solo paso, que puedes programar para procesos en la noche o que puedes hacer de manera manual, harías esta relación entre las pólizas del sistema con los FDIs que dimos lectura. Y con la funcionalidad de reporte, repito, podrías tener una auditoría interna de todos aquellos que te falta relacionar a tus pólizas. De acuerdo. Nos preguntan si la solución de contabilidad electrónica está también disponible en Document Compliance, así como complemento de pago y emisión de CFDI que ya está disponible. No está disponible como Document Compliance. Está ahora en S/4HANA y en Cloud la opción de ACR. Este ACR que le llaman Advanced Compliance Reporting es una forma, digamos, un reporteador en donde nos va a dar los mismos reportes que la contabilidad electrónica estándar, pero va a tener reportes adicionales. Por ejemplo, la DIOT ya es una versión pues distinto, de manejo distinto, que evidentemente todos los reportes actuales los vas a encontrar en esta nueva funcionalidad ACR, pero los reportes nuevos ya van a empezar a tener un licenciamiento. Ahí habría que hablar un poquito más del detalle, pero no, dentro de Document Compliance no está contabilidad electrónica. Sin embargo, la información de Document Compliance, de factura y de complemento de pago, sí se puede reportar en la contabilidad electrónica. De acuerdo. Tenemos varias preguntas pendientes y ahorita ya se nos está agotando el tiempo. Ya encontraremos la forma de responder a cada una de ellas. Simplemente mencionarles que LinkTech somos una empresa que tiene más de 15 años en el mercado. Somos Gold Partner de SAP y cubrimos todo el ciclo de vida de SAP, ¿no? Desde la implementación, la venta de licencias, y la evolución de las plataformas y el soporte mediante nuestro Delivery Center. Tenemos oficinas en México, Monterrey, Guadalajara y Dallas, Texas. Y dentro de nuestras certificaciones está el SAP Partner Center of Expertise, donde en el Delivery Center, donde damos el soporte a cualquier módulo que ustedes necesiten. Y queremos ofrecerles, bueno, estos son algunos de nuestros clientes actuales y anteriores, y algunas de nuestras implementaciones en S/4HANA, y queremos ofrecerles, dale la siguiente, Angie,
para las primeras 3 personas que nos contacten y quieran hacer válido, tenemos una hora de consultoría para el proceso de contabilidad electrónica disponible para ustedes. Por favor, si a alguien le interesa y si alguien de las personas que nos hicieron ahí la pregunta de cómo podrían hacer algún proceso en específico, por favor, les invitamos a que puedan aplicar para este vale y poder apoyarlos en esta consultoría. El tiempo se nos agotó, les damos muchas gracias. En nombre del INTEC, en nombre de mi compañera Angélica Hernández, Sergio Ramírez, servidor, damos gracias por atender y damos las órdenes para este y para los siguientes webinars que tenemos programados en las siguientes semanas. Muchísimas gracias.